Mi nombre es Samuel, tengo 30 años y soy del sur de México. El relato que les voy a contar aconteció hace algunos meses. Soy de un pueblo no muy grande, y entre todos mis conocidos organizamos un pequeño equipo de fútbol, más que nada como una manera de desestresarnos y pasar el rato. Nos juntamos ya sea los fines de semana o de lunes a viernes. Todo depende de la disponibilidad de los demás. El campo de fútbol que tenemos es improvisado. Se encuentra a las afueras del pueblo, a unos metros del río. En un comienzo solo era un terreno no muy lejos de los depósitos de basura, pero estos últimos años el municipio lo ha arreglado un poco. Se podría decir que es un lugar más o menos decente para jugar. Al estar cerca del río solemos llevar comida y bañarnos. Era muy común que en algunas ocasiones personas de otros pueblos también vinieran a utilizar el campo. Organizábamos partidos amistosos y lo pasábamos muy bien. Y al final, el equipo perdedor tenía que pagar las frías. Recuerdo que en una ocasión en específico era fin de semana. Uno de mis amigos de la sierra estaba en el pueblo. Había bajado a comprar unas cosas. Su rancho se encontraba como a media hora más o menos, así que lo invité a jugar con nosotros. Él dudaba, ya que venía con un conocido y su amigo tenía que regresar antes. No tendría cómo volver. Le respondí que no se preocupara, que yo me encargaría de llevarlo a su casa en mi motocicleta. Al final lo convencí y terminó por quedarse. El partido fue intenso, lo pasamos muy bien. Lo único malo de esa tarde fue que perdimos 2 contra 4. Y como habíamos quedado, tuvimos que pagar la apuesta. Seguimos practicando y jugando por un rato más, pero el dueño del balón se tenía que ir. Como fui yo quien le pidió que lo dejara, me dejó a mí de encargado. Me dijo que de favor me lo llevara conmigo, ya que la última vez que lo dejó mágicamente no supo más de él. Le respondí entre risas que no se preocupara. Yo me encargaría de devolverlo sano y salvo. Nos pusimos a platicar con los que se habían quedado. La noche empezó a caer. Al estar a las afueras del pueblo y al lado del río, no teníamos luz a los alrededores. Tampoco había casas ni alumbrado público. Nos estábamos quedando a oscuras. Kevin, mi amigo, me pidió que ya lo llevara a su casa. Le dije que se esperara un poco más, lo estábamos pasando muy bien. Pero el hombre insistió, diciendo que teníamos que subir a su rancho, y no le gustaba mucho andar de noche por esos rumbos. Además de que yo tenía que regresarme solo, y aunque fuese su ranchito, había precauciones que debíamos tomar. Hasta cierto punto tenía razón, pero lo estábamos pasando muy bien. Y los demás planeaban seguirla en casa de uno de ellos. Aún así, sin muchas ganas nos despedimos. Nos subimos a la motocicleta, pero justo cuando estábamos por irnos, uno de los muchachos me lanzó el balón. Había olvidado por completo que tenía que llevármelo. Le pedí a Kevin que lo mantuviera con él. Encendí la motocicleta y emprendimos camino a las afueras del pueblo. Como mencioné, su rancho se encontraba como a 30 minutos, no estaba muy lejos. Bueno, a decir verdad, no era un rancho como tal, más bien un pueblito como de unas 15 casas. Cruzamos la carretera nacional rumbo al norte. Después nos desviamos a un camino de terracería. La noche estaba fresca. Yo llevaba solamente unos shorts y una camisa ligera. Algo peculiar del pueblo de Kevin era que a pesar de no estar tan lejos se encontraba algo aislado. Con esto me refiero a que no había casas antes de llegar. De hecho, era el primer pueblo que te encontrabas en ese camino. Como ya no había luz de día, lo único que iluminaba el terreno eran los focos de mi motocicleta. El camino no estaba en mal estado. Sin embargo, había varios arroyos y curvas que no permitían subir mucho la velocidad. Cuando llegamos a su casa, sus papás me saludaron e incluso me invitaron a cenar. Pero realmente no pensé que fuera buena idea. Kevin me lanzó el balón. No sabía cómo iba a llevarlo. Intenté meterlo en el asiento, pero no cabía.
y tampoco pensaba dejarlo ahí. Después mi amigo me estaría reclamando. El papá de Kevin me prestó una soga y como pude lo até en la parte trasera de mi motocicleta. Parecía que iba muy bien sujeto. Me despedí y tomé mi camino de regreso a casa. Estaba algo nervioso. Miré mi reloj. Eran alrededor de las 8, no era tan tarde. Pero los árboles daban la impresión de que todo estuviese un poco más oscuro. Comencé a aumentar la velocidad, lo que provocó que mi motocicleta comenzara a vibrar. Esto más que nada por las condiciones del camino. Cada cierto tiempo volteaba la mirada para ver si el balón seguía ahí. Pero en una ocasión que lo hice me di cuenta que ya no estaba. Me paré en seco y volví algunos metros atrás. No tenía que estar muy lejos. Sin embargo, no lo veía por ningún lado. Pensé en dejarlo ahí. Luego recordé las palabras del dueño. Estaba seguro que después me iba a echar bronca. Retrocedí un poco más. Después comencé a avanzar lentamente. Miraba para todos lados, intentaba encontrarla, pero nada. Iluminaba los alrededores con los focos de mi motocicleta. Así estuve por unos minutos, hasta que pocos metros delante de mí lo vi. Se encontraba del otro lado de un terreno que estaba sobre la carretera, bajo un árbol. Este estaba rodeado por un alambre de púas. Me bajé de mi moto dejando la luz apuntando hacia el balón. Intenté alcanzarlo, pero estaba muy retirado. Moví con mis manos el alambre de púas y pasé del otro lado del terreno. Tomé el balón entre mis manos, pero justo cuando levanté la mirada, me di cuenta de que detrás del árbol, a unos pocos metros, había como un bulto negro. La figura era delgada, parecía ser una persona de pie. Pensé que podía tratarse de la sombra de los árboles que se formaba a causa de la luz de la motocicleta. Pero de repente eso comenzó a caminar. Rápidamente me puse en modo alerta. El bulto comenzó a acercarse, se movía de una manera extraña. Di unos pasos atrás, intentando conservar la calma. Fue cuando la silueta estuvo lo suficientemente cerca que la luz de la motocicleta me mostró de qué se trataba. Era un perro parado en dos patas. Me quedé completamente helado. Mi cabeza no procesaba lo que estaba frente a mí. Mis manos temblaron y el balón cayó al suelo. Aquello comenzó a gruñirme y parecía estar listo para lanzarse sobre mí. Rápidamente me di media vuelta. Me tiré al suelo, arrastrándome para poder pasar por debajo del alambre de púas. Al hacerlo me raspé toda la espalda. Sentía el ardor contra mi piel. Volví de nuevo la mirada. No sé cómo describir su rostro, pero era horrible. Tenía un hocico largo y mostraba todos sus dientes. Grité con todas mis fuerzas. Sentí que mis piernas temblaban y como pude me subí a la moto. Intentaba encenderla, pero estaba tan nervioso que no lo lograba. Mis manos se sacudían y sentía un terrible hormigueo en toda la espalda. Detrás de mí se escuchaban sus gruñidos. Cuando logré encenderla, aceleré lo más rápido que pude. El volante se me descontrolaba a cada momento, y el camino no se prestaba para ir más rápido, pero no me importó. No quería regresar a ver qué pasaba atrás. Escuché como si un animal estuviera galopando a unos metros detrás mío. Mi corazón latía muy rápido. No tenía ni la más mínima idea de qué era esa cosa. Pasé por un arroyo y el agua brincó por todos lados. Las piedras me hacían difícil avanzar. En ese momento comencé a rezar. Lo que me estaba siguiendo no se parecía a ningún otro animal que hubiera visto antes. Tenía la apariencia de un perro, pero la forma en cómo se movía como una persona, eso me tenía aterrado. Los sonidos que hacía seguían oyéndose detrás de mí. Rogaba a Dios llegar a casa con bien. Yo ni siquiera tenía el valor para voltear a verlo.
Me costaba mucho trabajo manejar la motocicleta. Sentía que mis piernas se entumían y mis manos temblaban. La sensación de miedo que recorría mi espalda no me dejaba concentrarme. Pisé el acelerador, iba a toda velocidad. Las curvas eran muy cerradas, pero no me importó. Fue en eso que de un momento a otro una luz me deslumbró los ojos. No sabía qué era, pero giré el volante bruscamente. Me derrapé a un lado del camino de terracería. Después pude escuchar el crujir de mi pierna, seguido de un horrible dolor que me hizo gritar. Me encontraba tirado sobre la tierra. Todo el cuerpo me dolía, pero la pierna había recibido la mayor parte del impacto. Intenté ponerme de pie. Me era imposible a causa de las punzadas. Me arrastré, pero aún así el dolor no me dejaba moverme. Levanté la mirada. A unos cuantos metros podía ver mi moto tirada a mitad de la carretera. En ese momento escuché la voz de una persona. Un hombre de unos 50 años estaba a mi lado. Se acercó preocupado, preguntándome si me encontraba bien. Yo solamente gemía de dolor. Como pudo intentó ayudarme a ponerme de pie, pero me era muy difícil. A paso lento me auxilió a dirigirme a su camioneta. De repente recordé lo que me estaba siguiendo. Levanté la mirada y giré para todos lados. No había nadie más que nosotros. Como pude, le dije al señor que había algo siguiéndome. El hombre, algo desconcertado, me comentó que a los alrededores no había nada. Yo le aseguré que era un animal, pero él de nuevo me confirmó que al menos ahora ya no había nadie. De nuevo los nervios empezaron a controlarme. Intenté contenerme, pero comencé a llorar. De mi cabeza no podía sacarme la imagen de aquella cosa. La forma tan extraña en cómo estaba parada, el gran hocico que tenía y cómo mostraba sus dientes. Nos dirigimos a mi pueblo. No encontraba mi celular, pero afortunadamente el hombre me prestó el suyo. Cuando mi madre me respondió, estaba muy asustada. Rápidamente me indicó a qué doctor ir. Cuando llegamos, ellos ya estaban esperándome. No soportaba el dolor de mi pierna. Mi padre, entre enojado y preocupado, me preguntó qué había pasado. Mamá estaba con él. Yo sencillamente me quedé en silencio. Lo primero que pensé es que no me iban a creer. Tenía miedo. Intenté explicarles lo que había visto. La horrible cara de aquel animal. Cómo corría detrás de mí en aquel camino de tierra. Al escucharme, ellos estaban confundidos. Mi papá era el más escéptico. Yo estaba seguro de lo que vi. La luz de la motocicleta se reflejaba sobre aquella cosa horrible. La mueca que tenía su cara parecía como si me estuviera sonriendo. Mi madre me dijo que era mejor descansar. No ganaba nada en sobrepensar lo que había pasado. Me había lastimado la pierna. Afortunadamente no me la había roto. Aún así tenía raspones por todos lados y estaba golpeado en otras partes del cuerpo. Durante los días siguientes todo me dolía. Estuve en cama y necesitaba ayuda para cualquier cosa. Recuerdo que una vez mi madre entró a la habitación. Con el semblante serio me comentó que podía ser sincera con ella y decirle la verdad. No entendía a qué se refería. Me aclaró que estaba hablando del accidente. Una vez más le repetí lo mismo. No entendía por qué no me creían. Mi familia pensaba que yo estaba tomado o algo por el estilo. Realmente no quise tocar más el tema. Era algo molesto quedar como un mentiroso. El único que me creyó fue mi abuelito. Cuando fueron a casa para ver cómo me encontraba, mi abuelo me escuchó con atención. Y en sus palabras, lo que me había seguido aquella noche era un nahual. Mi abuela estaba a su lado. Ella siempre había sido una persona cercana a la religión y argumentaba que eso no existía. Esa tarde le quise creer más a mi abuelo. Era la única explicación que podía darle a lo que había visto. Agradecí que al menos una persona confiara en mí.
Tardé mucho tiempo en volver a caminar bien. Estuve en casa sin salir por varias semanas. Lo que hasta el día de hoy no logro borrar de mi cabeza es la forma de aquella cosa, su silueta viéndome desde los árboles. Hoy día es una anécdota de la cual prefiero no hablar mucho. A pesar de que estuve lesionado por un buen rato, me alegro que aquel hombre se haya atravesado en mi camino. Les juro que sentía que aquella cosa estaba cada vez más cerca y que corría detrás de mí con el único objetivo de atraparme. Continuamos. Cuando mi vecino el mudo falleció, comencé a escuchar ruidos en su departamento. Pero lo que más me comenzó a inquietar eran los lamentos que se escuchaban durante las noches. Eran exactamente los mismos que él hacía cuando estaba vivo. Mi nombre es Adilene, soy mexicana y actualmente tengo 35 años. Esto me pasó cuando era pequeña, tenía alrededor de 12. Soy hija única y vivía en un departamento con mi papá y con mi mamá. El departamento era lo suficientemente grande para los tres. Yo tenía mi propio cuarto y esto era lo que más me gustaba, ya que cuando vivíamos con mis abuelitos yo tenía que compartir cuarto con mis papás. El edificio era muy tranquilo, no se encontraba muy cerca ni tampoco muy lejos del centro. Era de 5 pisos y cada uno contaba con 3 departamentos. Al lado de nosotros vivía un señor muy tranquilo y amable, don Gerardo. Él era mudo. Mi mamá se lo encontraba algunas veces en el pasillo, yo solamente lo saludaba de lejos. A decir verdad, el señor era muy reservado, no interactuaba mucho con los demás inquilinos. Sin embargo, su departamento se encontraba justo al lado de nosotros, y estoy segura que su habitación estaba pegada a la mía. Lo digo porque durante las noches podía escuchar cómo hacía ruidos. Y no voy a decir que podía hablar porque evidentemente no podía hacerlo. Pero extrañamente durante las noches siempre escuchaba como si mantuviera una conversación con alguien. No sé si alguna vez los hayan escuchado, pero algunos mudos hacen algunos sonidos con la boca que son muy característicos de ellos. Bueno, pues él hacía eso durante las noches. Cuando recién llegamos al departamento, ya que él vivía ahí antes que nosotros, sí llegaban a darme algo de miedo. Era un poco perturbador despertarme en la madrugada y escuchar que alguien estaba haciendo esos sonidos. Incluso le dije a mi mamá que si podíamos cambiar de habitación, ya que eso me incomodaba mucho. Evidentemente me dijo que no. Le rogué por mucho tiempo que le fuese a decir algo o que se quejara, pero mi madre siempre argumentaba que el señor no le hacía mal a nadie con eso. Bueno, pues está de más decir que a mí no me dejaba dormir. Conforme fueron pasando las semanas, llegué a tolerar el sonido. Después simplemente me acostumbré, aunque algo que siempre me generaba duda era con quién hablaba casi todas las noches. Realmente parecía que mantuviese una conversación con alguien, como si le siguiese la plática a otra persona. Sabía que tenía un gato, porque de repente aparecía en nuestra casa para que le diéramos de comer. En una que otra ocasión, don Gerardo se presentaba frente a nuestra puerta para ver si lo habíamos visto. Yo no creía que intentara hablar con su gato todas las noches. No sé por qué, pero algo me decía que se trataba de otra persona. Sabía que nadie le respondía, o al menos yo no podía escuchar que alguien lo hiciera. No se distinguía ninguna otra voz. Recuerdo perfectamente que una noche, durante las conversaciones que el vecino mantenía, pude distinguir que una voz le estaba respondiendo. Intenté escuchar con atención lo que la otra persona le decía, pero no entendía nada. Parecía ser un hombre. Pensé que tal vez era algún invitado. Lo que me pareció raro es que estuviesen hablando a tan altas horas de la noche. Además, yo no sabía si don Gerardo también era sordo, así que no estaba segura si él podía escuchar lo que la otra persona le estaba respondiendo. Todo era muy raro.
Las semanas siguieron pasando. Algunas veces me despertaba en la madrugada, ya que don Gerardo hacía ruidos muy fuertes. Esto me dificultaba un poco volver a dormir. Una tarde, mi mamá llegó con la noticia de que el vecino había fallecido. Don Gerardo tenía alrededor de 60 años y esto me sorprendió, ya que aparentaba mucho menos. Según mi madre, había fallecido en su trabajo de un paro al corazón. Su funeral fue muy simple. De hecho, no se llevó a cabo en su departamento. Había sido en la casa de su hermana. Mi madre fue la única que los acompañó y cuando regresó estaba algo desanimada. Casi no convivía con don Gerardo, pero se había acostumbrado a su presencia en el edificio. Su gato continuó yendo a la casa. Éramos nosotros quienes nos encargábamos de él y le dábamos de comer. Los días pasaron. Recuerdo que al comienzo mi cuarto se sentía extraño. Ya estaba acostumbrada a los ruidos de don Gerardo y ahora solo había tranquilidad. Sin embargo, esa calma solo duró un poco más de una semana. Una madrugada un ruido me despertó de golpe. Pensé que había sido dentro de la habitación. Así que encendí la luz, pero no había nadie. Pronto me di cuenta de que se trataba de algo del otro lado de la pared. Fue un sonido muy breve, muy bajito. En su momento no le tomé importancia porque pensaba que era don Gerardo. En ese entonces mi cerebro no se acordaba que el señor había fallecido. Cuando lo escuché por segunda vez fue cuando caí en cuenta de que don Gerardo ya no vivía ahí. Era imposible, él estaba muerto. Sentí un escalofrío recorriendo todo mi cuerpo. Recuerdo que me tapé completamente con las sábanas intentando volver a dormir. Pensé que tal vez lo había imaginado, que aún tenía sueño y que estaba confundida. Se escuchó de nuevo, muy débil. No me cabía duda, era el mismo sonido que hacía don Gerardo. Rápidamente salí de la habitación y me puse de pie. Me dirigí al cuarto de mis papás y toqué la puerta. Nadie respondió, así que lo hice de nuevo. Cuando mi mamá salió de la habitación, le comenté lo que estaba pasando. Se me quedó viendo, intentando comprender lo que yo decía. Me respondió que eso no era posible y que mejor me fuera a dormir. Yo le insistí, diciendo que fuera conmigo a la habitación para que lo confirmara. Me acompañó hasta mi cuarto. Estuve ahí por unos minutos, pero no volvimos a escuchar nada. Cuando mi mamá dejó la habitación, encendí la luz y así la dejé durante el resto de la madrugada. En un principio me costó mucho volver a dormir. Mis oídos estaban atentos a lo que pasaba del otro lado de la pared. No supe cómo, pero al final poco a poco mis ojos se fueron cerrando. No les voy a mentir. Me daba mucho miedo volver a entrar a la habitación. Las noches siguientes, o incluso de día, se sentía extraño. Era incómodo estar ahí. Estaba siempre al pendiente por si volvía a escuchar ese sonido. Conforme los días pasaban, todo parecía volver a la normalidad. El ambiente en mi habitación comenzaba a calmarse. Recuerdo muy bien que un domingo por la noche, yo me encontraba en mi cuarto. Me habían dejado mucha tarea. Por mala organización de mi parte, terminé haciendo todo a última hora. Mi mesita de noche se encontraba pegada a la pared justo al cuarto que era de don Gerardo. Yo estaba ahí sentada, terminando una de mis últimas tareas. Eran alrededor de la 1 de la mañana. Justo en ese momento lo volví a escuchar. Era el mismo sonido que hacía el difunto, como si intentase comunicarse con alguien. Empezó igual que la última vez, muy débil. Se escuchaba muy bajito, pero aún así se notaba. Rápidamente me puse de pie. Sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Los lamentos se escuchaban del otro lado de la pared. Me acerqué para distinguir mejor. Tal vez alguien nuevo había llegado al departamento. Eran exactamente los mismos sonidos que hacía don Gerardo. Con los nudillos de mi mano toqué la pared como si estuviera golpeando una puerta. Hubo un silencio.
A los pocos segundos escuchó como unos pasos que se alejaban. Después nada. Toqué una vez más, pero ya no hubo respuesta. Estaba confundida. No sabía qué estaba pasando. Recuerdo muy bien que un fin de semana que me quedé sola en casa. Mis papás habían salido a hacer la despensa. Mi madre me había encargado de ayudarla con el quehacer. Estaba limpiando la cocina cuando el gato de don Gerardo entró por la ventana. Nosotros lo llamábamos Pancho. El animal estaba muy gordo y era de color blanco. A mí me gustaba mucho acariciarlo. Se podría decir que nuestra casa era como su nuevo hogar. Nos visitaba casi todos los días. En esa ocasión, cuando estaba terminando de barrer la cocina, miré que el gato iba hacia mi cuarto. Me fui detrás de él para evitar que entrara, ya que no quería que me dejara sus pelos sobre la cama. Cuando entré, Pancho ya estaba sobre mi mesita de estudio. Me empezó a maullar como loco. Me acerqué hacia donde se encontraba. Una vez más comenzaron a escucharse los gemidos del otro lado de la pared. El gato empezó a comportarse de una manera extraña. Era como si él también reconociese ese ruido típico de su antiguo dueño. Me quedé completamente helada. Claramente lo que estaba pasando no era normal. Anteriormente ya había preguntado a mi madre si alguien había ocupado el departamento. Me comentó que por el momento no, que el lugar seguía vacío. La familia de don Gerardo no había venido a sacar sus cosas. Frente a mí el gato seguía tenso. Podía notarlo por la forma en cómo se movía. Salí rápidamente de mi habitación hacia la cocina. Me encontraba muy nerviosa. Estaba sola en casa y tenía mucho miedo. Me imaginaba que don Gerardo se iba a asomar por la puerta de alguna de las habitaciones. Cuando mis papás llegaron, les comenté la situación. Les dije que alguien hacía ruidos extraños en el departamento de don Gerardo y que eran los mismos ruidos que hacía cuando estaba vivo. Le pedí a mi mamá de favor que si podía quedarse a dormir conmigo esa noche. Quería que alguien más escuchara lo que yo estaba escuchando y que no pensaran que me estaba volviendo loca. Mi madre me dijo que sí, solamente para que estuviera más tranquila. Recuerdo muy bien que esa noche me costaba conciliar el sueño. Muy dentro de mí quería que mi mamá también escuchara lo que yo estaba escuchando, pero también me aterraba confirmar que todo era real. Durante la madrugada, alguien comenzó a sacudirme el hombro. Abrí mis ojos, era mi mamá. «¿Oyes eso?», me decía en tono bajo. Presté atención. Claramente podía oírse el mismo sonido que yo había escuchado las últimas ocasiones. Era don Gerardo. Mi mamá agarró mi mano muy fuerte. Ambas teníamos mucho miedo. Recuerdo que esa noche sentí mucho alivio. Por fin alguien más era testigo de lo que estaba pasando. Ambas salimos de la habitación y nos fuimos a dormir con mi papá. Cuando entramos, él nos vio confundido. Mi mamá, con miedo, trató de explicarle lo que estaba pasando. Al final ambas nos quedamos a dormir con él. Al día siguiente, mi madre fue a hablar con el dueño del edificio. Él vivía en la planta baja. Cuando regresó a casa, me dijo que el hombre tenía varios días esperando a que vinieran a vaciar el departamento de don Gerardo. Nadie se había presentado y había muchas cosas que él no quería tocar. Yo no entendía. Según mi madre, el dueño del edificio se había contactado con la hermana del difunto para que viniera a sacar sus pertenencias. Pero como ella no había venido, el dueño tuvo que entrar al lugar para limpiarlo él mismo. Quería ponerlo en renta lo antes posible. Don Gerardo no tenía muchos objetos personales, pero cuando abrió la puerta de su habitación, se percató que había ciertos símbolos y cosas muy extrañas. Eran recipientes con sustancias raras y figuras pequeñas que no sabía qué eran, además de que había un olor muy fuerte. El hombre terminó creyendo que Gerardo practicaba magia negra, y
él simplemente no quería meterse en esas cosas, tampoco quería problemas. Así que de nuevo se puso en contacto con la hermana. Le explicó la situación. Ella dijo que vendría los próximos días a sacar todo eso. Cuando escuché lo que mi mamá me estaba diciendo, me quedé muy sorprendida. A mi edad no sabía a ciencia cierta lo que era la magia negra o la brujería. Sin embargo, tenía una idea muy vaga. Me era increíble pensar que una persona tan agradable y tranquila como don Gerardo hiciera esas cosas. Mi madre aseguraba que dañaba a los demás. Ese pensamiento no abandonó mi cabeza por varias noches. Mi mamá puso un crucifijo en la pared de mi cuarto y una imagen de San Miguel Arcángel en la puerta. Antes de irnos a dormir, venía a mi habitación para rezar juntas. Eso ayudaba a que me sintiera un poco más tranquila. Un día, regresando de la escuela, me di cuenta de que había gente llegando al edificio de al lado. Parecían ser nuevos vecinos. Pregunté a mi madre cuando entré a la cocina. Ella me dijo que sí, que recién se estaban mudando. También me comentó que el dueño del edificio trajo un cura para bendecir todo el departamento. No confiaba en que haber sacado las cosas de don Gerardo lo hubiera liberado por completo. Mamá le había contado nuestra experiencia con los sonidos raros en la noche también. El propietario no quería que todo eso llegara a afectar a la nueva familia. Los días pasaron. Afortunadamente no volví a oír los lamentos de don Gerardo durante la noche. Sí escuchaba que alguien movía cosas o hablaba del otro lado de mi cuarto, pero siempre supuse que era la nueva familia. Pronto mi mamá se hizo amiga de la pareja, era un matrimonio joven. Me pidió de favor que nunca comentara nada de lo vivido con ellos. No queríamos asustarlos. A decir verdad, nunca se quejaron de nada extraño en el departamento. Al menos era lo que mi madre me decía. Les voy a ser sincera, algo que me asombraba mucho era lo agradable y gentil que podía parecer don Gerardo. Nunca en mi vida hubiese pensado que practicara la brujería. Siempre tuve la duda. Nunca supe con quién se comunicaba durante las noches que estuvo viviendo ahí. Con quién hablaba en esas madrugadas, incluso después de muerto. Continuamos. Desafortunadamente no podemos escoger a nuestros vecinos. Algunos son muy agradables, pero otros todo lo contrario. Y bueno, los míos eran algo especiales, por así decirlo. Mi nombre es Grecia. Actualmente vivo en Estados Unidos, pero soy mexicana. La historia que les quiero contar me ocurrió hace algún tiempo, aproximadamente un año. En ese entonces estaba alquilando un departamento a las afueras de la ciudad. No ganaba mucho, así que tampoco podía permitirme algo muy céntrico, aunque tenía la esperanza de que pronto fuera así. No me quejaba tampoco porque mi casa no quedaba muy lejos del trabajo, como a 15 minutos en coche. Los que viven en grandes ciudades me entenderán. Algo que sí no me gustaba eran mis vecinos. Quiero decir que ellos como personas eran agradables, pero durante ciertas noches hacían mucho ruido. Parecía como si organizaran algún tipo de reunión de amigos o algo así. De 2 a 3 veces por semana había música y gente hablando. Y como las paredes del edificio eran delgadas, el sonido se filtraba muy fácilmente. El inconveniente acá era que mi trabajo me demandaba mucha concentración. En algunas ocasiones intentaba poner música de fondo en mis audífonos, pero esto tampoco me ayudaba mucho. Estábamos a finales de mes. Teníamos que entregar un proyecto muy importante. Yo intentaba esforzarme porque tenía ya un buen rato en la empresa. Quería ver la posibilidad de tener un aumento de salario, por lo que hacía tiempo extra y trataba de ayudar cuando era posible. Mi familia estaba en México y mis padres contaban conmigo para los gastos mensuales. Una noche en específico no pude avanzar casi nada a causa del ruido de los vecinos.
Al siguiente día llegué desvelada a la empresa y nada convencida de los avances que había hecho. A causa de esto, la tarde en el trabajo se me pasó volando. Estaba tan concentrada en lo que estaba haciendo que ni siquiera me di cuenta que ya había terminado el turno. Fue hasta que el agente de seguridad llegó al piso que me percaté de lo tarde que era. Eran casi las 10 de la noche. El hombre se me acercó pero no me interrumpió, simplemente dio su rondín. Fue así como comencé a quedarme después del trabajo. Era mucho más agradable trabajar ahí. Después de las 7 ya no había nadie en el piso. La segunda noche que me quedé, el guarda se me acercó. Él también era latino, de Colombia. Me dijo que si necesitaba algo estaría por los alrededores. Le agradecí el gesto y seguí trabajando. Hasta ese momento todo transcurría normal. Pero fue la tercera noche que las cosas comenzaron a ponerse algo extrañas. Estaba en el escritorio, escribiendo frente a la computadora. La gran parte de las luces del piso se apagaban después de las 9, por lo que el lugar estaba en su mayoría a oscuras. Al final del pasillo se encontraba el elevador justo frente a mí, y cuando este se abría iluminaba casi toda la pieza. El único que lo usaba durante la noche era el vigilante. A esa hora no había visto a nadie más en la oficina, solo a él. Las puertas del ascensor se abrieron. Pensé que era él, así que no le presté atención y continué con mi trabajo. Fue la segunda vez que pasó que levanté la vista. Dentro del elevador no había nadie. Creí que tal vez habían seleccionado el piso equivocado y no le presté más atención. Pero las puertas no se cerraban. Se mantuvieron abiertas como si algo las estuviese bloqueando. Poco después el ascensor comenzó a hacer un sonido anunciando que se iba a cerrar. Las puertas comenzaron a deslizarse. De nuevo el piso se quedó a oscuras. Volví a mi trabajo, pero a los pocos segundos se abrió una vez más. Esta vez pude percibir por el rabillo del ojo un movimiento. Era como una sombra. Volví la mirada, pero no había nadie. Poco después el elevador comenzó a bajar. Busqué con la mirada por si había algo a los alrededores, pero las sombras no me dejaban ver con claridad. Comencé a ponerme algo nerviosa. Hasta ese momento seguía suponiendo que podía tratarse del guardia de seguridad. Aún así no estaba convencida y comenzaba a sentirme algo incómoda. Intenté no pensar mucho en el tema. Poco después mandé imprimir unos documentos. Caminé hacia la impresora, la cual se encontraba del otro lado del piso. Tomé los papeles y comencé a revisarlos. Una vez más pude percibir una sombra por el rabillo del ojo. Rápidamente giré mi rostro. Frente a mí se encontraba la entrada a la sala de empleados. La puerta estaba cerrada. Aún así me acerqué y la abrí. Todo parecía en su lugar. Lo único que se podía escuchar era el sonido del motor del dispensador de agua. Poco después el piso se iluminó. El elevador se había abierto y el ruido hizo que brincara de susto. Era el vigilante de seguridad. Supongo que vio mi cara, porque lo primero que me preguntó fue que si todo estaba en orden. Respondí que sí. Le cuestioné si por casualidad no había sido él quien había bajado hace unos minutos. Hugo, ese era su nombre, me respondió que no, acababa de llegar. Él me miraba algo confundido. Le comenté que las puertas se habían abierto y creí que alguien había bajado. Pero añadí que tal vez estaba muy cansada y eso me estaba afectando. Hugo revisó, confirmando que todo estaba en orden. No me quedé mucho tiempo, estaba algo nerviosa. Terminé unos detalles del proyecto, guardé mis cosas y me fui a casa. La siguiente vez que me quedé fue un poco más tarde. Recuerdo que eran alrededor de la 1 de la mañana. Estaba cansada, pero quería terminar los pendientes. Quería poder disfrutar más tranquilamente de mi fin de semana. El café que tenía al lado del escritorio ya estaba frío, y poco a poco comenzaba a quedarme dormida. En ese momento escuché cómo el elevador se abrió.
Miré de reojo. Desde donde yo estaba solo podía apreciar la parte superior de la puerta. No parecía haber nadie, solamente la luz que se filtraba. La puerta se mantuvo abierta. Poco después el sonido indicaba que algo estaba bloqueando el acceso. Me puse de pie, pero justo cuando lo hice, me di cuenta de que en el suelo del elevador había un bulto. Era como el cuerpo de una persona lo que estaba bloqueando la entrada. Me quedé fría. Estaba parada a unos metros de distancia y no sabía si acercarme. Honestamente no sabía cómo reaccionar, tenía miedo. De nuevo el sonido del elevador intentando cerrarse. Me acerqué rápidamente, ya que la puerta iba a atascarse con el bulto. Intenté ayudar a la persona a ponerse de pie, pero cuando toqué el cuerpo con mis manos me quedé helada. Los huesos cayeron a los costados. Era un esqueleto. Rápidamente me eché hacia atrás, no entendía qué pasaba. El cuerpo aún parecía tener pedazos de piel en el rostro. El cabello negro caía a un costado, lucía como una mujer. Un escalofrío me recorrió los brazos, mi corazón latía muy rápido. Solté un grito apagado e intenté guardar la calma, pero no podía. ¿Qué era eso? Grité el nombre de Hugo, pero nadie aparecía. Rápidamente me dirigí a las escaleras de emergencia. Bajé al primer piso lo más rápido que pude. Cuando llegué a la planta baja casi no podía respirar. El recepcionista del edificio me miró asustado. Aún con la voz temblando le dije que había un cuerpo en la oficina, era una persona. El hombre me pidió que me calmara. Hablaría a seguridad para que fuera a verificar. Me senté en la pequeña sala que estaba a un costado, mis manos aún temblaban. Intenté tomar mi teléfono, pero los nervios no me dejaban. Recordaba el cuerpo tirado en la entrada del elevador y sentía un peso horrible en los hombros. Era una sensación de incomodidad que nunca había sentido. Poco después llegó seguridad. Hugo me pidió que repitiera lo que había visto. Aún con miedo le dije todo. El hombre solamente me miraba confundido. En tono serio me aseguró que en las oficinas no había nada, el lugar estaba vacío. Yo me reí nerviosa pensando que tal vez estaba jugando conmigo, pero su semblante era serio, me estaba diciendo la verdad. Ambos tomamos el elevador y subimos al piso. Cuando llegamos estaba vacío. No voy a negar que me puse algo histérica. Juré por todo lo que tenía que había visto un cuerpo ahí. Lo toqué con mis manos, no pudo haber desaparecido así como así. Hugo me pidió que me sentara y que guardara la calma, pero yo lo único que quería era irme de ahí. Rápidamente comencé a guardar mis cosas. El vigilante de seguridad me acompañó a la planta baja. Me aconsejó que descansara y que no me preocupara. Tenía la impresión de que quería decirme algo más, pero no se animaba. Esa noche en casa no pude dormir. Le hablé a mi madre para contarle lo que había pasado. Ella estaba igual de asustada que yo. En mi pueblo en México éramos muy creyentes de esas cosas, lo paranormal y la vida después de la muerte. La única explicación que le podíamos dar a lo que habíamos visto era que se trataba de un difunto. Me costó mucho poder conciliar el sueño. Daba vueltas por la cama e incluso dejé la luz encendida. No mencioné nada a mis compañeros de trabajo, realmente no me sentía cómoda. El lunes que me presenté a trabajar, Hugo me buscó para hablar conmigo. Quería decirme algo relacionado a lo que pasó. Me confesó que él me creía, que sabía que no estaba mintiendo. El hombre me comentó que durante sus turnos también había visto alguna que otra cosa extraña, precisamente en ese piso. Al principio eran sombras que se paseaban de un lado a otro, pero la cosa lo comenzó a inquietar cuando sentía que alguien empezaba a seguirlo. Era una incomodidad que no podía explicar. Siempre que estaba en ese piso era lo mismo, y nunca había podido darle una explicación.
Era esa la razón por la que las últimas noches bajaba mucho más a ese nivel. Sabía que yo estaba quedándome ahí después del trabajo y quería asegurarse que todo estuviese en orden. A él nunca le había tocado ver nada extraño, ya que no pasaba mucho tiempo ahí, pero tenía claro que había algo que se sentía pesado en ese piso. Agradecí mucho el gesto. Era muy grato saber que al menos no estaba enloqueciendo. Tuve pesadillas por varios días. Soñaba que aquella cosa en el suelo se ponía de pie y comenzaba a seguirme por todos lados. Me despertaba en la madrugada agitada y con muchas ganas de llorar. Está de más decir que ya no volví a quedarme de noche en la oficina. Mi madre me dijo que podía prenderle una veladora si así lo quería. Tal vez era un alma en pena. Ella propuso hacerlo en casa. Podía ser en una esquina, con alguna imagen de la Virgen de Guadalupe o San Judas Tadeo. Así lo hice, y de cierta manera me sentí un poco más aliviada. En algunas ocasiones quiero creer que tal vez el cansancio me hizo imaginar cosas, pero no logro convencerme. Estoy segura de lo que vi, la horrible sensación en mi cuerpo. Además, el elevador se abría y se cerraba por sí solo. Al final me dije que simplemente no le daría más vueltas. Como me dijo mi madre, solamente espero que el alma de lo que sea que vi esté descansando en paz. Y tengo fe en Dios que nunca volveré a cruzarme con algo parecido. Si el video te está gustando, no dudes en suscribirte y darle me gusta. Esto nos ayuda a llegar a más personas. Continuamos. Mi nombre es Fidel y tengo 30 años. Trabajé como recepcionista en un hotel cuando tenía 20. El trabajo al comienzo era un poco pesado, más que nada por los reclamos de los clientes y una que otra mala experiencia, pero poco a poco me fui acostumbrando. Normalmente mi turno era de mañana, de tarde nunca había trabajado, y por la noche el hotel tenía ya su auditor nocturno. Sin embargo, por cuestiones personales, el recepcionista de noche tuvo que mudarse de ciudad, lo que provocó que esta vacante quedara disponible. Mi jefe me llamó para proponerme cubrir ese turno solamente una semana en lo que encontraba a alguien más. Yo le había dicho que nunca había hecho algo así y que no sabía cuál era el proceso. Él me respondió que no era nada complicado, que él iba a quedarse conmigo para explicarme cómo funcionaba. Y así fue como comencé el turno de madrugada. Cuando llegué al hotel, fue un poco raro ver que no había tanto movimiento como en las mañanas. Cabe recalcar que era temporada baja, así que tampoco había mucha ocupación. Mi jefe me esperaba en la recepción principal. Me estuvo explicando cómo funcionaba todo el proceso de la auditoría nocturna, los documentos que tenía que mandar y cómo se hacían las llaves. Me dio el número al que tenía que marcar en el caso de que hubiese alguna emergencia. Según él sería un turno tranquilo, ya que durante la noche no había mucho que hacer. Mi jefe se fue antes de la 1 de la madrugada. Me quedé solo y no voy a mentir, me sentía un poco nervioso por toda la situación. Frente a la recepción estaba la entrada al hotel, sus puertas eran de cristal. Podía ver todo el movimiento de afuera. Del otro extremo teníamos la conexión entre el parking y la recepción. Estos se encontraban en el mismo nivel y también eran puertas de cristal. Para antes de las 3 de la mañana ya tenía todo terminado. Al ser la primera vez que trabajaba de noche me estaba quedando dormido. Me senté por un momento, pero intentaba quedarme la mayor parte del tiempo de pie. Tomé mi celular, caminé un poco en la recepción. Me acerqué a las puertas de la entrada intentando hacer tiempo. Era increíble lo silencioso que estaba el lugar. Eran alrededor de las 3:30 de la mañana, cuando el guardia de seguridad se acercó a mí. Me avisó que iba al edificio B para verificar que todo estuviese bien. Le dije que no había problema y subió por el ascensor. Caminé hacia la computadora en el escritorio y me senté. A los pocos minutos creí haber visto pasar una sombra por el estacionamiento.
Levanté la mirada para ver de qué se trataba, pero no había nadie. Lo primero que pensé fue que tal vez había sido el guarda de seguridad, así que simplemente lo dejé pasar y no le puse mucha importancia. Poco después escuché que la puerta automática del estacionamiento se abrió. Volví la mirada y me di cuenta de que era una mujer joven de mediana estatura. Lo primero que se me vino a la cabeza es que era una huésped. Muy amablemente se acercó a mí y me dio las buenas noches. Me preguntó si la podía ayudar. Estaba buscando una pequeña cadena de oro. Me dijo que la había perdido hace 2 días aquí en el hotel, que se iba al día siguiente y que aún no la había encontrado. La situación se me hizo un poco extraña. Eran casi las 4 de la mañana. Era muy raro que una persona bajara a esa hora simplemente para preguntar por una cadena. Pero es verdad que cuando trabajas en hotelería te acostumbras a muchas cosas y aprendes a tratar con mucha gente. Le dije que no había visto nada y que no sabía nada al respecto. Estuvimos buscando en la recepción, cerca de los sillones y las mesas que estaban a los costados. Incluso me di una vuelta por la entrada del lugar, pero mi cansancio no me ayudaba mucho. Verifiqué los objetos perdidos que teníamos y tampoco. Le pregunté que si tenía una idea de dónde pudo haberse caído, o tal vez la última vez que vio que la llevaba puesta. Ella me respondió que había sido en el estacionamiento, pero que ya había salido a buscarla y no la encontraba. Me pidió que la acompañara a echar un vistazo de nuevo. Yo le respondí que no podía dejar sola la recepción. Argumentó que solamente sería hasta la puerta, que no iba a quitarme mucho tiempo. Acepté, pero me quedé parado justo frente a la puerta automática del parking. La mujer me mostró por dónde había caminado. Había buscado en todo el estacionamiento, pero no había rastro. Insistí que por el momento nadie nos había traído nada, pero que tal vez mañana, antes de que saliera del hotel, podríamos tener buenas noticias. Me explicó que la cadena era muy importante para ella, ya que era un regalo de su madre. Le repetí que entendía la situación, que mañana iba a pasar el mensaje a mis compañeros para que estuvieran al pendiente. En todo momento se portó muy amable y comprensiva. Volví a la recepción. Ella se quedó en el estacionamiento. Se despidió diciendo que iba a buscarla por última vez, solo por si acaso. Lo primero que pensé era que claramente era algo muy importante para ella. No le encontraba ningún sentido estar ahí buscándola a esa hora de la madrugada. Estuve en la computadora otro rato. De vez en cuando veía que la mujer pasaba de un lado a otro en el estacionamiento. A los pocos minutos comencé a tener una vez más mucho sueño. Estaba muy cansado, los ojos se me cerraban a cada rato. De repente escuché que el elevador comenzó a bajar. Era uno viejo, el sonido que hacía cuando subía y bajaba era muy peculiar. Las puertas se abrieron y el guardia de seguridad salió. Me comentó que no había ningún reporte, que todo estaba tranquilo. Aproveché que estaba ahí para preguntarle si por casualidad no había encontrado alguna cadena de oro pequeña. Me respondió que no tenía información respecto a ese tema. Curioso, me cuestiona por qué. Le respondo que hay una muchacha buscándola en el parking. El hombre sale por la puerta automática del estacionamiento. A los pocos minutos regresa. Me pregunta que si la mujer aún seguía ahí. Le digo que lo más probable es que sí, porque no escuché que volviera a entrar. Parecía extrañado. Me dijo que dio la vuelta por todo el estacionamiento y que no había nadie. Era raro, ya que era la única manera de poder entrar a la recepción. Tal vez se metió a su coche a buscarla o no sé, le dije al guarda de seguridad. Poco después cada quien siguió con lo suyo. No habían pasado ni 30 minutos cuando por el rabillo del ojo vi una silueta caminando dentro del estacionamiento. Cuando volví la mirada ya no había nadie. Pensé que tal vez estaba muy cansado y que me estaba imaginando cosas. Durante el resto de mi turno la mujer no volvió. Estaba muy desesperado porque la noche terminara. Ya no podía con el sueño y me encontraba muy cansado.
Mi compañero Felipe llegó alrededor de las 8 de la mañana. Me preguntó que cómo había pasado la noche. Yo lo único que quería era dormir. En ese momento recordé la situación de la cadena de la muchacha. Le comenté que si por casualidad él no sabía algo. Se me quedó viendo por unos instantes y me dijo que no estaba al tanto. Comencé a platicarle que había una muchacha que le estaba buscando, que había bajado esa madrugada. Felipe me miró algo serio, pero después comenzó a reírse. ¿Te estás burlando de mí?, me pregunta divertido. La verdad es que no entendí su comentario y respondí que no. Me preguntó el número de habitación de la mujer. Por descuido mío ni siquiera le pregunté, estaba muy cansado y no lo tenía. Me pidió de favor que describiera a la muchacha que vino a preguntar por la cadena. Lo comencé a hacer y pude notar cómo su rostro palideció poco a poco. No me digas eso, me dijo el hombre asustado. Estuviste hablando con un muerto. Traté de sonreírle pensando que ahora era él quien me estaba jugando una broma. El hombre comenzó a decirme que la persona con la que hablé anoche falleció el año pasado. Pensó que yo estaba bromeando y que ya conocía la historia. Era una familia, los padres y los 2 hijos. Fue la muchacha quien falleció, tenía como 22 años más o menos. El día que la encontraron fue noticia de toda la zona hotelera. La madre llamó a la recepción gritando como loca. Al mismo tiempo el padre bajaba por las escaleras llorando de la desesperación. Al final hubo muchas teorías acerca de lo que pasó, pero lo que se nos dijo a nosotros fue que se trataba de una sobredosis. Fue complicado para la familia evidentemente, pero también para todo el personal del hotel. Jamás había pasado algo parecido. Sentí como si mi cuerpo se hubiese descompuesto. El frío me congeló las manos y las piernas. El cansancio que tenía se me bajó de golpe y sentí que mis ojos se pusieron vidriosos. No te creo, intenté calmarme. No me creas, pero pregunta a quien quieras, me decía él. Es más, quédate para que esperes a que salga hoy. Verás que nunca saldrá porque no existe. Ella no está aquí en el hotel, al menos no físicamente. Por más que quería no creer, todo lo que Felipe me decía me parecía tan real. No dije nada más de lo que había pasado a nadie. Simplemente tomé las llaves de mi coche y me fui a casa. Estaba muy serio y concentrado en lo que acababa de vivir. Tenía miedo de regresar de nuevo a trabajar en el turno de noche. Cuando me levanté por la tarde, el asunto me daba vueltas en la cabeza. Le mandé un mensaje a mi jefe diciendo que no me sentía bien, que me sentía enfermo, aunque francamente aún estaba en estado de shock. No podía dejar de pensar en aquella mujer. Mi patrón me pidió que intentara descansar lo más que pudiera y que tomara medicamento, que no descartara la opción de ir al doctor. En pocas palabras, quería que fuera a trabajar. A mis 20 años aún no sabía cómo decir que no o cómo negarme a algo. Y por no quedar mal con mi responsable, alrededor de las 9 de la noche le contesté que todo estaba bien. Iba a presentarme a trabajar, pero tenía que hablar con él. Antes de comenzar el turno le platiqué lo que había pasado, mi experiencia con aquella mujer. Él me miraba sin decir palabra. Estaba seguro que sabía perfectamente de lo que le estaba hablando. Me pidió de favor que intentara terminar la semana, que no pasaría de ese tiempo. Eso es lo que encontraba el auditor nocturno. Le volví a explicar una vez más lo que pasó con la chica. Yo estaba aterrado. Él me aseguraba que no era algo de todos los días. Según mi responsable, pasaba muy pocas veces. Fue por eso que no me había mencionado nada, pero desafortunadamente lo viví. Mira, te diré una cosa. Puso su mano en mi hombro. Cuando escuches que la puerta del estacionamiento interior o el elevador se abran durante la madrugada, simplemente no voltees y verás cómo te deja en paz.
Incluso cuando veas por el rabillo del ojo que alguien se pasea allá entre los coches, ignóralo. Es lo que hacía el antiguo auditor. El que me estuviese diciendo eso me provocaba escalofríos. Yo seguía aterrado. Después de hablar por unos minutos más con él y sin saber decir que no, acepté quedarme. Eso con la única condición de que no pasara más de una semana. Se hicieron las 12 de la noche. Mi turno comenzó y empecé con mis tareas. Intenté ignorar cualquier ruido o movimiento. Cuando me ponía muy nervioso, hablaba con el guardia de seguridad para despejar la mente. La segunda, tercera y cuarta noche no pasó nada. Todo estaba tranquilo como lo había mencionado mi jefe. Para el quinto día, mi patrón me mandó un mensaje. Ya había encontrado al próximo auditor y no tenía que terminar la semana. Sentí que volví a respirar con alivio. Afortunadamente no volví a ver a aquella mujer, ni en la recepción ni en el hotel. De vez en cuando bromeaba con mis compañeros acerca de la situación. Durante el día me parecía divertido, pero durante la noche en aquel hotel todo se sentía diferente. Algo que me ponía triste era el hecho de que nadie se preocupara realmente por la chica. Quiero decir, ya no estaba viva, y sentía que lo mínimo que podíamos hacer en el hotel era ponerle alguna luz. O tal vez que algún cura viniera a bendecir el lugar. Ya saben, solo para que la muchacha pudiera encontrar tranquilidad y descanso. Buenas noches, huéspedes. Aprovecho para agradecer que hayan llegado hasta esta parte del video. De todo corazón, muchas gracias por los comentarios. Me siento muy feliz y halagado de lo bonito que son. En verdad que me encanta esta comunidad que estamos formando y lo aprecio un montón. Espero que las historias les sigan gustando, ya que pronto habrá más contenido y más terror. Si el video te gustó, no dudes en suscribirte y compartir. Esto nos ayuda a llegar a muchas más personas. De nuevo, muchas gracias, huéspedes. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.